Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia número 1. El trailero de la Rumorosa, Baja California. Créditos a Históricamente Paranormal. Si existe un tramo carretero que, históricamente, se ha convertido en todo un reto para cualquier operador de carga que circule por ella, esa es la Rumorosa. La autopista que conecta a Mexicali con Tijuana es parte de la Carretera Federal 2 y hace años contaba con un solo camino de 2 sentidos, lo cual la hacía sumamente peligrosa por la cantidad de curvas cerradas que poseía. En la actualidad, existen 2 caminos de 2 carriles cada uno de subida y otro de bajada, con un mejor señalamiento. No obstante, y aún con las medidas de seguridad, se estima que 200 tractocamiones, camiones o de carga se accidentan en la autopista cada año. Su siniestralidad no es el único aspecto que caracteriza a la Rumorosa. La historia dicta que hace mucho tiempo sobre la Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El operador se bajó del tráiler aturdido y esperó a que alguien pasara para que lo ayudara a llegar a la ciudad, pero al no lograrlo, decidió caminar buscando la salida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor, de él no se supo nada, hasta que, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El muchacho acudió a esa dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado. El joven no se dio por vencido y preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Una mujer le abrió, era la esposa de Francisco y el muchacho le dijo que había encontrado a su esposo en la carretera y le había pedido entregarle este dinero. No puede ser, mi marido murió hace 5 años, respondió la contrariada viuda. El muchacho le entregó el dinero y se fue a su casa sumamente afligido, donde ya lo esperaba el espíritu del trailero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que eso mismo le había pasado a otros compañeros en el mismo tramo y que, para quienes no le llevaban el dinero a su esposa, las consecuencias eran fatales. Al ser cuestionado sobre la leyenda, las opiniones de los operadores son ambiguas, unos afirman que se trata solo de una leyenda urbana inexistente, otros indican que la historia es real y que a algunos compañeros sí les ha pasado. Ese es el caso de don Manuel Zamudio, un operador originario de Mérida, quien mandó una carta al medio Novedades Yucatán, donde explicó que a uno de sus mejores amigos de nombre Sebastián le pasó algo relacionado con esta historia. Según su testimonio, Sebastián circulaba por la Rumorosa cuando un hombre, de apariencia trailero por la ropa que vestía, le pidió que se detuviera. Este lo hizo y al ver en su retrovisor se dio cuenta que ya no estaba la persona y decidió seguir con su camino. Para su sorpresa no había avanzado ni 2 kilómetros cuando de pronto ve a la misma persona en la misma actitud, pidiendo un aventón, lo cual era imposible pues lo había dejado atrás en la carretera. Al llegar a un paradero, Sebastián le comentó a sus compañeros lo que le había ocurrido y estos le dijeron, «Bienvenido al club». Los hombres le contaron la leyenda. Aún se desconoce si la historia sea real. Sin embargo, todos coinciden en algo, pasar por la Rumorosa en la noche genera un escalofrío difícil de explicar. ¿Será acaso que el trailero sigue tratando de ayudar a su esposa embarazada? Quizás nunca lo sabremos. Historia número 2. Leyenda de la calle del espejo. Créditos. A Históricamente Paranormal. Una famosa leyenda de Zacatecas es la de la calle del espejo. La misma tiene como protagonista a una bella joven llamada Matilde Cabrera, la cual provenía de una familia religiosa muy conservadora. Matilde vivía en una enorme casa en la que había un piano, mismo que ella tocaba deleitando a través de la ventana que estaba en el salón a todo el que pasaba por la calle con las más hermosas y nostálgicas melodías.
En una de las regulares visitas a la iglesia, Matilde conoció el amor, pues se enamoró de un apuesto joven que asistía a la misma iglesia. No pasó mucho tiempo para que el muchacho también acabara enamorándose de ella. Con el paso del tiempo, Matilde notó que su enamorado pasaba por su calle todos los días, y llena de alegría, colocó un espejo en la ventana del estudio para poder verlo pasar y así lograr conversar por señas desde la distancia. Así, durante cada día Matilde se arreglaba con sus mejores vestidos para esperar a que su amado pasara, tocar para él y charlar. Pero de un momento a otro el joven desapareció. Matilde no sabía que éste se había alistado en el ejército y, desde aquel día, jamás volvió a verlo. Sin embargo, Matilde siempre mantuvo la esperanza de volver a ver pasar a su amado, aunque muchos la llamaron la loca del espejo pues cada tarde se sentaba mirándolo expectante de que se asomara en el bello rostro de su enamorado. Desafortunadamente, la joven murió sin ver el reflejo que tanto espera y años después la casa fue olvidada y la calle ahora es conocida como la calle del espejo. Historia número 3. La bruja de las montañas. Créditos a Históricamente Paranormal. Martín y Clara acababan de recibir la mayor bendición de sus vidas, su primer hijo, Emiliano. La felicidad llenaba su pequeño departamento en la ciudad, pero el destino tenía otros planes. Martín, maestro de primaria, recibió un inesperado traslado a un pequeño pueblo en el corazón de Chiapas. A pesar de la distancia y la incertidumbre, vieron la oportunidad como un nuevo comienzo. El pueblo era tranquilo, rodeado de montañas cubiertas por una espesa niebla al caer la noche. Las casas eran de madera vieja, los caminos empedrados y el silencio nocturno, absoluto. Martín pronto comenzó a conocer a sus nuevos alumnos y a sus familias. Entre ellos, un niño tímido llamado Julián, criado por su abuela, doña Aurelia, una mujer de rostro arrugado, cabello blanco y mirada profunda. Una tarde, después de clase, doña Aurelia lo esperó a la salida. Se acercó despacio, mirándolo con seriedad. Maestro Martín, dijo con voz grave. Si aprecia a su esposa y a su hijo, no los deje solos por la noche. Martín, sorprendido, arqueó una ceja. ¿Por qué dice eso? Aquí, hay una bruja. Ronda las casas buscando niños pequeños. A veces, los roba y nunca los vuelven a ver. Martín sonrió con cortesía, sin querer faltarle al respeto. Le agradezco la advertencia, doña Aurelia, pero esas son solo supersticiones. No se preocupe. Ella lo miró con tristeza, como quien sabe que sus palabras caerán en oídos sordos. Solo, no lo olvide, maestro. Esa misma noche, Martín tuvo que quedarse preparando unas planeaciones en la pequeña escuela, dejando a Clara y al bebé en casa. La neblina descendió temprano, cubriendo el pueblo como un sudario. Pasada la medianoche, al regresar por el camino, escuchó un grito ahogado provenir de su casa. Corrió con el corazón latiendo con violencia. Al entrar, encontró a Clara paralizada por el miedo, abrazando a Emiliano. Frente a la ventana abierta, una silueta encorvada, delgada como un palo, con brazos larguísimos y dedos huesudos, intentaba trepar. Su piel era grisácea, sus ojos, dos brasas encendidas. De sus labios agrietados colgaba una lengua negra y húmeda. Un olor a carne podrida impregnaba el aire. La criatura emitió un chillido agudo, como el de un animal moribundo, y se lanzó hacia la cuna. Martín, sin pensar, tomó una silla y la golpeó con fuerza. El ser retrocedió, pero antes de desaparecer entre la neblina, dejó escapar una carcajada que heló la sangre. Sin perder tiempo, corrió a casa de doña Aurelia. Ella lo recibió como si ya lo estuviera esperando. Se lo dije, susurró. Esa bruja no se irá sola. Si la enfrentamos esta noche, no volverá jamás. Martín, desesperado, aceptó. La anciana tomó un costal con hierbas secas, agua bendita y un cuchillo oxidado de mango de hueso. Regresaron a la casa. Doña Aurelia colocó ramas de ruda y romero alrededor de la cuna, esparció sal en el umbral y encendió un sahumerio que llenó el aire de un humo espeso y amargo. Cuando venga, no la mires a los ojos, y no tengas miedo, le advirtió. A la 1 de la madrugada, el viento golpeó las paredes como si quisiera derribarlas.
De pronto, se escucharon uñas rascando la puerta. La madera crujía, y una voz áspera comenzó a llamar a Emiliano por su nombre. Martín sintió que las piernas le flaqueaban. La puerta se abrió de golpe, y la bruja apareció, más deformada y aterradora que antes. Doña Aurelia gritó palabras en una lengua indígena que Martín no entendía, lanzando puñados de sal y agua bendita. La criatura chilló, retorciéndose como si le quemaran la piel. Con un último alarido, huyó entre la neblina, perdiéndose para siempre en la montaña. Martín cayó de rodillas, temblando. La anciana lo miró con cansancio. Está hecho, pero me costará caro. 3 días después, el pueblo entero se vistió de luto. Doña Aurelia había muerto mientras dormía. Martín, con lágrimas en los ojos, llevó flores a su tumba y susurró un gracias que el viento pareció llevarse hacia las montañas. Nunca volvió a ver a la bruja. Pero cada vez que la neblina cubría el pueblo, juraba escuchar, muy lejos, una carcajada ahogada, y la voz de Doña Aurelia protegiendo a su hijo desde el más allá. Historia número 4. La desaparición de Sofía. Créditos: el portal del Michi oficial. Había una madre amorosa llamada Ana y tenía una hija de nombre, Sofía. Desapareció una noche de manera misteriosa. Ana y Sofía vivían en una casa a las afueras de un pequeño pueblo rodeado de bosques. La noche en que Sofía desapareció, Ana había dejado la puerta entreabierta mientras buscaba algo en el jardín trasero. Cuando regresó, descubrió con horror que su hija había desaparecido sin dejar rastro. Desesperada, Ana buscó a Sofía por toda la casa, gritando su nombre entre lágrimas. Luego, salió hacia el bosque, gritando el nombre de su hija, pero la noche solo le devolvía sus gritos de desesperación con eco. Los días se convirtieron en meses, pero Sofía no apareció. Ana se sumió en la desesperación y la tristeza, obsesionada con encontrar a su hija perdida. Pasaba sus días y noches buscando en el bosque, interrogando a los lugareños y rogando a cualquier ser celestial que le devolviera a su pequeña. Conforme pasaba el tiempo, Ana se quebraba lentamente. Las sombras del bosque comenzaron a susurrarle, susurros que solo ella podía escuchar. Los aldeanos comenzaron a evitarla. Ana ya no era la misma. Se aferraba a la esperanza de encontrar a su hija. Una fría noche, los aldeanos encontraron el cuerpo de Ana tendido en el medio del bosque, congelado por el frío y con marcas de rasguños por todo el cuerpo, ocasionados por ella misma, pues en sus uñas había pedazos de piel y restos de sangre. La noche en que la madre buscadora falleció, fue una noche terrible como ninguna. El frío era muy insoportable y el viento solo lo hacía más voraz. Los lugareños de aquel lugar dijeron que las almas de Sofía, la niña que jamás fue hallada, y de su madre, por fin se podían encontrar de nuevo. Otros también decían que todo eso pasaba porque jamás volverían a estar juntas madre e hija. Esa noche marcó una pauta. A partir de entonces, en las noches más oscuras, se puede escuchar el lamento de la madre llorando por su hija, y las sombras de aquellos árboles danzan sin cesar, como si el alma de su hija estuviera presente pero no se pudieran reencontrar. Historia número 5. La última víctima. Créditos a su autor Gabriel Antonio Pombo. Sin duda la bella irlandesa de ojos azules conocida por los motes de Ginger, Farama y Janete, entre otros, devino la víctima de Jack el Destripador, cuya muerte arroja más incógnitas. El domingo, 9 de noviembre de 1888, se encontraría yaciendo en un camastro en la habitación número 13 de la pensión Melrose Court, Vite Chapel, al cuerpo mutilado de aquella a la cual se cree que constituyó la última presa humana del feroz asesino victoriano. Resultó ser también la víctima más enigmática de todas, dado lo muy poco que se sabe acerca de su vida. Se ha especulado que la chica suministró información falsa o contradictora sobre sí misma, aunque no está claro si lo hizo por vergüenza de un pasado oscuro o debido al temor a ser localizada por sujetos peligrosos. La futura víctima nació un día indeterminado del año 1863, se presume que en Limerick, Irlanda. Su padre era John Kelly, herrero y capataz de obra, que trasladó a su familia desde Irlanda a Gales, a la localidad de Carmarthen. Otras fuentes indican que a la ciudad de Caernarvonshire, siendo Mary Jane una niña pequeña. La prole de John Kelly y su esposa constaba además de otros 8 infantes, 6 varones y 2 féminas.
El único hermano que parece haber seguido apegado a ella una vez que dejó suelo galés fue Henry, apodado Yonto, quien servía en el segundo batallón de la Guardia Escocesa y le enviaba remesas con modestas sumas de dinero. Pero antes de abandonar Gales la tragedia se ensañó con la adolescente, que se había casado a sus 16 años con un minero de apellido Dedes, o Davis, el cual falleció a causa de una explosión en la mina de carbón donde fungía. Pese a sus muchas gestiones, la flamante viuda nunca obtuvo el pago de la indemnización que se le adeudaba por el siniestro, y la necesidad económica la obligó a viajar, probablemente entre los años 1883 y 1884, rumbo a Londres, Inglaterra, en busca de un mejor porvenir. En el año 1884, durante el apogeo de su fresca juventud, residió en el West End de Londres y trabajó en una casa de lenocinio llevando un buen nivel de vida. Por entonces, de acuerdo le contó años más tarde a su pareja Joseph Barner, recibió la propuesta de un caballero de llevarla a París y establecerla como su querida oficial con goce de los beneficios propios de tal estatus. Nunca se aclaró si la oferta era romántica o de negocios, pero lo cierto es que una vez en la mansión de la señora francesa que la hospedaría, la muchacha advirtió que el baúl con sus pertenencias no había arribado a destino, lo cual la hizo recelar de haber sido engañada. Es probable que fuera forzada a otorgar sus servicios sexuales para provecho de una banda mafiosa local, pero muy pronto logrará huir de la vigilancia de sus explotadores. Su apresurado regreso de a Londres se pudo haber debido a que era perseguida por los proxenetas franceses a quienes se le había escapado la presa. El miedo a la represalia de esos individuos habría sido la razón que la indujo a ocultar su pasado, brindando datos mendaces y confusos a los que la trataron durante los siguientes años de su existencia. Lo concreto fue que tras su retorno a Inglaterra ya no se asentaría en el West End londinense. Su antigua buena vida, comodidades y lujos eran ya cosa del olvido. La joven recalaría ahora en el East End, en Radcliffe Highway, para vendiendo su cuerpo en la residencia del 79 de Pennington Street esquina Prisoners Hill, propiedad de una madama, la señora Bueku. Se supone que aquí fue que, por primera vez, adoptó la identidad de Mary Jane Kelly, pues en realidad no se llamaba así. Con este nombre apócrifo buscaría hacerles perder el rastro a los proxenetas que la retuvieron a la fuerza en París, y que ella temía que la hubieran seguido y tuvieran esbirros en Londres. Una versión señala que mientras moraba en la mansión de la señora Bueku, en algún momento de 1887, se apersonó de improviso hasta allí un hombre de mediana edad pretextando ser el padre de Mary Jane. La joven no estaba en ese momento y, cuando al volver se le informó que la estaban buscando, abandonó precipitadamente aquel lugar y se dirigió a Whitechapel, donde se alojó en la casa de una mujer de apellido McCarthy, sin relación de parentesco con el casero de Melrose Court. Meses más tarde se retiró de ese hospedaje para convivir con un hombre apellidado Fleming, en una habitación amueblada en Bethnal Green Road. Pese a que la pareja parecía llevarse con armonía, el hombre era un alcohólico que la abusaba físicamente, por lo que, harta de los maltratos, ella lo dejó y retornó a la casa de la señora McCarthy, a la cual le contó que se había vuelto a dedicar a la prostitución. La próxima parada en su azarosa existencia sería la pensión de Melrose Court, donde conviviría con el estibador Joseph Barner hasta el 30 de octubre de 1888 cuando, después de una tremenda pelea, este se retiró del cuartucho que arrendaban. El 8 de noviembre de 1888, en el penúltimo día de su existencia, su casi adolescente vecina Leslie Albrook acudió a su pieza para visitarla, y allí emprendieron una animada plática que fue interrumpida bruscamente por Mary Jane, quien le aconsejó a su oyente, hagas lo que hagas, no termines como yo, palabras sombrías y premonitorias si las hay. El testigo más relevante que informó respecto a las horas postreras de la infortunada prostituta fue George Hutchinson, el cual en una tardía denuncia declaró haberla visto caminando asida del brazo de un cliente muy particular. El deponente describió con suma minucia el aspecto de aquel sujeto, al cual calificó como extranjero, posiblemente judío. La versión de este hombre fue convalidada por los dichos de la vecina Sarah Lewis. Dicha mujer, tanto en la encuesta judicial como en declaraciones formuladas para los periódicos, señaló haber concurrido a Melrose Court entre las 2 y las 3 de la madrugada en la noche del crimen. Al ingresar observó a un sujeto sospechoso, cuya fisonomía coincidía con la de Hutchinson, rondando por la entrada del patio de aquel edificio.
La joven Sarah, de 23 años, alegó que había reñido con su esposo, luego se supo que era su concubino, del cual ya tenía un hijo y otro venía en camino, pues estaba embarazada de 5 meses por entonces, y que fue a pernoctar al alojamiento de una familia amiga que allí residía. Sarah también testimonió haber escuchado, cerca de las 4 de esa madrugada, el grito de asesinato prorrumpido por una voz femenina, pero adujo que no se molestó en salir del apartamento a fin de verificar de dónde procedía el llamado, pues tales barullos eran muy frecuentes por esos lares, y porque no volvió a oír nada más. Tras la defunción de Mary Jane Kelly, otro de los testimonios registrados en la encuesta judicial devendría especialmente conflictivo. Se trató del vertido por un sastre de la calle Dorset llamado Maurice Lewis, sin ninguna relación parental con la testigo homónima antes citada. Este caballero insistió que conocía muy bien a la fallecida y al hombre que fuera hasta pocos días antes su concubino, Joseph Barnard, al cual él identificaba por el apodo de Danny. Manifestó que vio a ambos de jarana y bebiendo licor en la taberna de Horn o Pandy en compañía de una vecina de nombre Julia Vantrony. Lo preocupante de esa versión se centró en la hora en que el declarante aseguró haber observado al alegre trío, a saber, las 10 de la mañana del 9 de noviembre de 1888. Ocurre que, de atenernos a los reportes forenses, la infeliz muchacha ya había sido brutalmente masacrada horas atrás y, desde entonces, su destrozado cadáver debía irremisiblemente estar yaciendo encima del tétrico lecho en la habitación del número 13 de la pensión de Melrose Courts. La historia contada por el sastre se sumó a otra que dio no pocos quebraderos de cabeza a los investigadores, la aportada por Caroline Maxwell. Pese a ser contradichas sus afirmaciones en la instrucción judicial, esta testigo se mostró muy sólida en sostener que se había visto cara a cara con Mary Jane Kelly después de cuando aquella debía ya estar muerta. El encuentro se habría producido entre las 8 y las 8:30 del domingo, 9 de noviembre en la esquina de Melrose Courts. La declarante repitió que no le quedaba la más mínima duda acerca del horario porque su esposo siempre regresaba de trabajar a las 8 de la mañana. A la testificante le llamó la atención comprobar que la atractiva cortesana se hallaba con su ánimo sumamente decaído, dando indicios de obvios síntomas de malestar, por lo cual le ofreció ron a fin de levantarle el espíritu en el curso de una breve conversación. También indicó que, una hora más tarde, la volvió a contemplar hablando con un individuo en el Club Britannia, popularmente conocido como el Ringes en honor al apellido del propietario de ese establecimiento. Caroline suministró un recuento detallado tanto del aspecto que exhibía aquel hombre como de la ropa que vestía en ese momento la fémina. La presunta Kelly lucía una falda oscura, corpiño de terciopelo y un chal marrón. Maxwell expresó que dicha vestimenta era habitual en Mary, y reiteró que en esa segunda emergencia tampoco se había equivocado al identificarla. El detective Frederick Aberline interrogó personalmente a la testigo, la cual se mantuvo inflexible en sus aseveraciones. Estos curiosos testimonios dieron pie a la suspicacia. Por ejemplo, en una dudosa versión, se atribuyó al inspector Frederick Aberline haber consultado con un médico llamado Thomas Dutton si no era posible que Mary Jane hubiese sido finiquitada por una mujer que escapó del teatro del crimen usando las ropas de su víctima para disimular, y que fuera a esta a quien los testigos confundieran aquella madrugada con la oxisa. Otras conjeturas más estrafalarias aún se formularon, aunque fueron presentadas a través de obras de ficción. En la obra The Michaelmas Girls, Las muchachas de San Miguel, publicada en 1975, el autor John Barry Brooks propuso que aquellos testimonios no estaban equivocados ni eran falsos. Efectivamente fue Mary Jane Kelly la mujer a la cual vieron los testigos en horas tan tardías de esa mañana. La explicación: la chica no fue la oxisa cuyo mutilado cuerpo halló la policía en la lóbrega habitación. Por el contrario, insólitamente Mary Jane, con la asistencia de un cómplice masculino, constituía la victimaria, y el lacerado cadáver pertenecía a una pordiosera a la cual el perverso dúo atrajo con engaños. En consecuencia, la joven irlandesa y su compinche fueron los responsables de los crímenes atribuidos a Jack el Destripador. En el mundo de los hechos reales la policía concluyó, sin embargo, que los precitados Lewis y Maxwell se habían confundido en cuanto al horario o con respecto a las personas que creyeron ver. No quedaba otra opción que considerar erróneos estos testimonios.
El informe de la autopsia redactado por los médicos forenses George Bagstow Phillips y Thomas Bond precisaba con exactitud el tiempo en que acaeció el óbito, el cual quedó fijado, como mucho, próximo a las 5 de la madrugada de la noche del crimen. Lo que le había ocurrido a Mary Jane Kelly en ese día fatídico, por desgracia, forma parte de la historia conocida. En la madrugada del domingo 9 de noviembre de 1888 un grupo de policías y 2 médicos forenses ingresarían a la pieza del apartamento número 13 en donde la bella meretriz, unas horas atrás, había cometido el desatino de hacer pasar al cliente equivocado. Su cadáver destrozado e irreconocible daba cruel testimonio de su último y más trágico error. Historia número 6. Los crímenes del payaso. Créditos a su autor de Gabriel Antonio Pombo. El criminal sonrió a su imagen reflejada en el espejo de su baño. Sus dientes y muelas ahora parecían 2 filas de cortos colmillos, su mirada, antes sosegada y bonachona, había desaparecido, y en su lugar 2 ojos enajenados brillaban malévolos. Siguió maquillándose frente al cristal. Una vez más su rostro se convertiría en el de un payaso. Pero no en la gentil apariencia de Pogo, su alter ego que divertía a los niños enfermos, cuando fingía ser un comerciante altruista. La pintura con que se embadurnaba era siempre la misma, blanca para la faz, roja para los labios, y negra para tupir sus cejas y producir las hondas ojeras. Calzó en su cabeza la peluca de calva simulada y cabellos de color rojo sobre las sienes. Por último, colocó el botón de plástico colorado en la punta de su nariz. Los quejidos provenientes de la sala de estar acentuaban su insano deleite, mientras daba los toques finales a su máscara. Gozaba anticipando el horror que sentiría aquel tonto cuando lo viera así. Aunque se retorciera con desespero, no se libraría de los grilletes que ingenuamente dejó que él le cerrara en los tobillos, ni escaparía de la silla en la cual, desde la cintura, lo tenía firmemente amarrado. Tampoco le serviría de nada pedir auxilio, por mucho que chillase nadie lo oiría. Aqualantro estaba diseñado a prueba de sonidos. Ese jovencito recogido haciendo autostop era el más idiota que había conocido en sus cacerías nocturnas, pensó. Aunque parecía normal, debía tener una tara, se dijo el homicida disfrazado. Cayó muy fácil en la trampa luego de beber alcohol con narcóticos. Pero lo mejor fue cuando, durante el juego de la verdad, le confesó que era a lo que más le temía. Vaya casualidad, los payasos le aterraban. Esos festivos guasones constituían el peor miedo oculto de aquel chico. El perverso terminó de acicalarse. Enfundó sus manos en un par de guantes con garras adosadas. Era hora ya de salir del baño y presentarle su nueva y terrible apariencia al prisionero. Abrió de golpe la puerta alargando su garra hacia el muchacho, que se llevó las manos al cuello y lanzó un grito ahogado por el terror. El juego macabro daba comienzo, y el desenlace para la víctima sería la muerte. Pero el hombre disfrazado de arlequín no siempre fue un monstruo. De hecho, en su vida social se lo respetaba por su éxito financiero y sus obras de caridad. El psicópata se llamaba John Wayne Gacy, y destacaba como hombre de negocios integrante de organizaciones de apoyo social. Nada hacía suponer que ese ciudadano honesto, agradable, ejemplar, de baja estatura y regordete, que entretenía a los niños huérfanos u hospitalizados disfrazándose de payaso, personaje que designó con el sobrenombre de Pogo, tenía un costado pavoroso, al extremo tal que resultaría hallado someter a tormento, abusar y asesinar a 33 jóvenes. Atraía a sus compañeros de aventuras mediante promesas de suministrarles alcohol, trabajo o drogas y, de esa manera, conseguía llevarlos a su guarida. Dentro de ese recinto buscaba la forma de reducirlos, y solía engañarlos fingiendo que les enseñaría trucos de magia para liberarse de grilletes y esposas. Cuando cerraba esos artefactos metálicos en torno a los tobillos o las muñecas de sus desprevenidos compañeros, se prevalecía de su indefensión y los vejaba salvajemente. En ocasiones se camuflaba como un bufón y les recitaba pasajes bíblicos mientras los mantenía amarrados. Finalmente, ultimaba a sus reclusos a través de maniobras de estrangulamiento, utilizando sus manos, trapos o corbatas. La ola de crímenes del funesto payaso culminó el 12 de diciembre de 1978 cuando la policía lo investigó a causa de la desaparición del adolescente Robert Past. Mediante una orden judicial se allanó su residencia y se le requisaron artículos vinculados con otras desapariciones de jóvenes homosexuales.
Al cabo de su proceso lo hallaron culpable y se le impuso la pena capital. Su ejecución se llevó a cabo el 10 de mayo de 1994 en la penitenciaría de Stateville, en Crest Hill, Illinois, a través de una inyección letal. No expresó remordimiento por sus tenebrosas fechorías y se supo que, como palabras postreras, le espetó a los guardias que lo conducían rumbo a la sala de ejecución: bésenme el trasero. Nunca encontrarán donde escondí los cuerpos de los demás. Una numerosa multitud se agolpó en las afueras del edificio carcelario dando cima a un espectáculo desagradable. Los concurrentes dieron vítores cuando supieron que la sentencia se había cumplido. No faltaron los vendedores callejeros que se aprovecharon de la sórdida ocasión para vender camisetas impresas con el rostro del reo ejecutado, e incluso toscas reproducciones de sus cuadros. En el curso de su prolongada estadía en la cárcel, John Wayne Gacy se manifestó como un artista en ciernes. Era un pintor aceptable y resaltaban sus óleos con motivos circenses, en especial, figuras de arlequines. Estos lo obsesionaban y le valieron el mote de payaso asesino. Historia número 7. La Santa Campaña en Ecuador. En colaboración con Sentirás Escalofríos. En esta escalofriante leyenda de Latinoamérica, dos jóvenes descubren por qué es mejor no salir de noche, y porque nunca se debe dudar de las leyendas y cuentos que nos relatan nuestros mayores. Carlos y Manuel eran dos amigos que vivían en San Miguel de Ibarra, una hermosa ciudad de Ecuador. Aquella mañana se encontraban juntos cuando el padre de Carlos le pidió de favor a su hijo que recordara regar las plantas del jardín, ya que hacía varios días que no llovía y no deseaba que se secaran. El muchacho le dijo que sí, sin prestar mucha atención. Cuando se hizo de noche, Carlos recordó la promesa que le había hecho a su padre y tuvo miedo de salir afuera. Estaba muy oscuro y apenas se podía ver un alma. «Oye Manuel, ¿vienes conmigo a regar las plantas?» «Es que no quiero salir solo», le dijo a su amigo. «Menudo cobarde». «Vamos pues, yo te acompaño». Los dos amigos salieron de la casa y entraron en el jardín. De pronto, escucharon cómo se acercaba un eco de voces que parecían susurrar letanías, dichas en un idioma extraño. Un escalofrío les heló todos los huesos. Rápidamente se ocultaron detrás de un árbol y observaron cómo aparecía ante ellos una procesión fantasmal, formada por figuras encapuchadas que flotaban sobre el suelo, mientras portaban largas velas blancas sin luz. Detrás de estos misteriosos espectros, iba un carruaje negro, conducido por una criatura con cuerpo de humano y cuernos en la cabeza. Su boca entreabierta mostraba dos hileras de dientes afilados. En ese instante Carlos se acordó de una leyenda que solía contarle su abuela. Se trataba de la Caja Ronca, un desfile conformado por seres fantasmales del más allá, que deambulaban de noche. La escena que estaban viendo era exactamente igual a las descripciones que le había dado el anciano. Los chicos se pusieron a temblar de miedo, incapaces de mover un músculo, ni de despegar los ojos de aquella macabra visión. En un momento dado, el carruaje se detuvo a pocos metros de distancia, justo delante de su escondite. El horrible conductor volvió la cabeza hacia ellos, como si supiera que lo estaban observando. Una carcajada profunda brotó de su garganta, inundándolos de terror. En ese instante perdieron el conocimiento. Volvieron en sí por la mañana, cuando ya el sol estaba en lo alto. Se miraron confundidos y palidecieron al recordar lo sucedido. Miraron sus manos y se dieron cuenta de que ahora, ellos también sostenían velas. Sin embargo, estas no estaban hechas de cera. Eran de huesos humanos. Al instante la soltaron, soltando un alarido de terror. Sin decir una palabra se fue cada uno a su casa y a lo largo de la semana, de ahí no quisieron volver a salir. Carlos y Manuel nunca olvidarían lo que habían visto esa noche. Con el tiempo se curaron del susto, pero no dejaron de contar aquella historia a sus hijos y nietos, advirtiéndoles que jamás debían salir muy tarde si no querían toparse con la Caja Ronca. Historia número 8. Del túnel maldito. En colaboración con Sentirás Escalofríos. Esta es la historia de un túnel maldito, en el que pocos se atreven a entrar. Y es que hace años, ocurrió en su interior un suceso trágico y sangriento que ni siquiera el tiempo ha podido borrar con su paso. Nuestra historia transcurre en Montevideo, la capital de Uruguay.
El sitio del que estamos hablando es el túnel ubicado entre las calles 8 de octubre y 18 de julio. Por estos rumbos, a poco de estrenarse esta construcción, solía vagar un hombre de la calle, cuya única preocupación diaria era beber. La gente lo evitaba por su aspecto desalineado y su afición al alcohol. Una noche, el pobre diablo iba tan borracho que perdió el rumbo y se adentró sin fijarse en el túnel. Muy tarde vio las luces del colectivo que venía en dirección contraria. El vehículo lo arrolló en el pavimento y murió al instante. Es cierto que nadie lo lloró cuando su cuerpo fue retirado y llevado a una fosa común. No tenía familia o amigos, ni a nadie que se preocupara por él. Lo que realmente inquietó a los locales fue ser testigos de los extraños sonidos y lamentos que provenían del pasaje, aun cuando se encontraba vacío. Desde entonces se dijo que el túnel había sido maldecido. Cierta noche, un joven volvía a casa tras haber perdido el colectivo. Era bastante tarde y solo pensar que tendría que caminar a través del túnel hacía que lo recorriera un escalofrío. Pero no le quedaba de otra. Nada más entrar vio la figura de un hombre que se tambaleaba en el otro extremo, apenas iluminado por la escasa luz que conseguía entrar desde el exterior. El chico tuvo miedo de que se tratara de un asaltante o alguien peligroso. Luego, al ver que el sujeto parecía estar gimiendo de dolor, pensó que tal vez necesitaba ayuda. «Señor, ¿está usted bien?». El desconocido balbuceó algo incomprensible. «Aguarde un momento, no voy a hacerle nada». El joven llegó a sus espaldas y se dio cuenta de que sus ropas estaban muy andrajosas. Un repugnante olor a alcohol le indicó que el infeliz se había pasado de copas. «¿Necesita ayuda para salir de aquí?». El mendigo se dio la vuelta y el muchacho lanzó un grito de terror. Su rostro era el de un cadáver, mostraba una sangrienta contusión de un lado de la cara y el otro, estaba grotescamente deformado, como si algo muy pesado le hubiera pasado por encima. Olvidándose de sus buenas intenciones, corrió lo más lejos que pudo de él, apresurándose a salir de ahí, solo que no pudo ver el colectivo que se acercaba sin disminuir la marcha, siendo arrollado en el acto. Al bajar a comprobar los daños, el chofer únicamente se encontró con su cuerpo sin vida. No había nadie más. Si alguna vez viajas a Montevideo y te topas con este túnel, déjame darte un consejo, jamás lo atravieses de noche. Porque si te encuentras con él, indudablemente tratará de desorientarte para que sufras su mismo destino. Mi historia número 9. De ferrocarril mexicano. Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces, había un hombre que además de vivir en un carro-vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza, mezcal y diversas delicias gastronómicas según la región. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo, eso era cierto, pero por desgracia también era muy vicioso. Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento, se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las vías del ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente cambio, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto como concluyera con dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En esto estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía, sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Un pitido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó.
Tampoco se percató de cómo el ferrocarril le cercenaba la cabeza limpiamente al pasar a toda velocidad entre las vías. Su cuerpo se quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje y su cabeza, ensangrentada, fue a parar hasta el otro lado. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de que saliera el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, ligado por la eternidad a esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero. Y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. Historia número 10. Del fantasma de la Casa de América. El siguiente relato cuenta en la Casa de América, conocida también como el Palacio de Cibeles, es una construcción histórica que yace en el corazón de Madrid, habiendo despertado por años el interés de la gente debido a su ambiente misterioso y las cosas que de la misma se cuentan. La leyenda que vamos a relatar a continuación, sin duda es la más conocida y estremecedora. Transcurría el siglo XIX cuando José de Murga, un joven perteneciente a la clase alta madrileña, conoció a una chica que trabajaba como cigarrera en el barrio de Lavapiés, llamada Raimunda. José se enamoró locamente de ella, a pesar de su pobreza y las diferencias sociales que los separaban. Esto no gustó a su padre, quien alarmado por la situación, decidió investigar a la muchacha, ya que tenía un mal presentimiento. Tras llevar a cabo sus averiguaciones, el hombre decidió enviar a su hijo a estudiar a Londres por una temporada, con la esperanza de que pronto se le olvidara ese amor de adolescencia. Los sentimientos del joven, sin embargo, no hacían más que crecer a pesar de la distancia y el tiempo. Así, cuando José volvió de Inglaterra, buscó a Raimunda y se casó con ella en secreto, antes de que su padre pudiera prohibirle nada. Al poco tiempo de casados tuvieron una niña preciosa, que se llamó igual que su madre. Más tarde, el padre de José murió repentinamente, dejándole en herencia aquella magnífica casa a la cual se trasladó para vivir con toda su familia. No sospechaba que sería aquí en donde el destino le tenía preparada la más cruel de las casualidades. Un día, mientras se encontraba en el despacho de su padre, José encontró una carta oculta en uno de sus cajones, la cual estaba dirigida a él. Intrigado por el contenido, decidió abrirla y a medida que avanzaba en la lectura el horror lo invadía. En aquella misiva, su padre le relataba cómo en su juventud había tenido un amorío con una cigarrera del barrio de Lavapiés, la cual se había quedado embarazada de una niña. Nunca había reconocido a la criatura, por temor al rechazo que una aventura como esa podría provocar en su familia y entre la sociedad. Muy tarde se arrepentía de no haberle dicho la verdad antes, ahora era demasiado tarde, José se había casado sin saberlo, con aquella criatura a la que él había despreciado y que no era otra que su media hermana. Raimunda se sintió morir al saberlo. Llenos de terror por el incesto cometido, resolvieron que tenían que terminar con el fruto de su pecado, ahogaron a su propia hija en un pozo de las cercanías y después emparedaron el cadáver entre los muros de su casa. Más tarde, José se suicidó. Al no poder afrontar la culpa y Raimunda desapareció sin dejar rastro. Se dice que aún hoy, algunos visitantes de la Casa de las Américas pueden escuchar la vocecita de la niña llamando a sus padres, o ver su fantasma asomándose por las ventanas. Historia número 11. De apartamento de la Ciudad de México. Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado a un edificio de apartamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo, pues sus hijos nunca lo visitaban y mucho menos le habían dado nietos, ya que estaban demasiado enfrascados en sus trabajos. A él, como quiera, le daba lo mismo. Casi hasta podía decir que era mejor. Nunca le habían gustado mucho los niños. Corría el mes de septiembre cuando, como de costumbre, se encontraba en su departamento preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión, bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita a su lado. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió de ver que la taza había desaparecido. Desconcertado, miró alrededor.
Unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina, pero cuando volteó, no había nadie. No es posible que a mi edad, ya me esté imaginando cosas, masculló, regresando a la cocina para mirar si de casualidad se había olvidado ahí del café. No había sido así. Cuando volvió a entrar en la sala, la taza yacía justo en el lugar donde la había dejado. Unas risitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado, que volvía de hacer unas compras. Buenas noches, vecino, lo saludó. Y tan buenas, como nadie me advirtió que había niños en este edificio. Acaban de jugarme una broma muy pesada. Pero ya verán cuando sepa quiénes son y vaya a armar un escándalo con sus padres. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí? No, don Ernesto, debe estar equivocado. Aquí no viven niños. Pero sí, yo los acabo de escuchar. ¿Qué escuchó exactamente? Risas y susurros. De alguna manera se metieron en mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar, mocosos y respetuosos. Ahora el semblante de su vecino estaba pálido y preocupado. Don Ernesto, ¿sabía usted que este edificio se construyó justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85, usted se debe acordar muy bien. Pues claro que me acuerdo, cuando mi mujer aún vivía nos tocó evacuar nuestra casa. ¿Pero eso qué tiene que ver con los niños? En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se los pudo sacar a tiempo. Don Ernesto sintió otro escalofrío. ¿No estará usted insinuando que? El vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar. No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrán estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie, todo lo que quieren es jugar. Buenas noches. El anciano volvió a casa, temblando. A partir de entonces, decidió simplemente ignorar las risitas que escuchaba de vez en cuando. Historia número 12. Relatos del bosque. El marido de María, una modesta mujer, había llevado una vida sumamente licenciosa. Fumaba, bebía, se iba de parranda con sus amigos. Mientras su pobre mujer hacía lo que podía por cuidar de la casa y de sus hijos, este hombre le gustaba meterse en todo tipo de problemas. Finalmente, el hombre murió a causa de esta rutina tan caótica, dejando a su familia sumida en la más profunda miseria. María no sabía qué hacer para salir adelante. Un día, sus vecinos le dieron una macabra noticia. María, fíjate que por ahí anda un hombre que se parece mucho a tu esposo, preguntando por ti. No pudimos verlo bien porque mantenía la cabeza inclinada y su voz era muy ronca. Muerta de miedo, María les preguntó qué podía hacer, pues temía que fuera el difunto que había regresado desde la tumba. Los vecinos le aconsejaron que cargara siempre con ella un espejo, un jabón y un peine. Y así lo hizo. Cierta tarde, María volvía caminando a su casa cuando escuchó que alguien la llamaba. Al voltear, vio como un desconocido que se parecía muchísimo a su esposo la seguía, con la cabeza gacha. Rápidamente echó a correr y él fue tras ella. Tiró entonces el espejo entre ambos y éste se convirtió en un mar inmenso, por el cual el condenado no pudo cruzar. María se salvó. Al siguiente día, la historia volvió a repetirse. El condenado fue detrás de la mujer y ella tiró ahora el jabón, que se transformó en un gran pantano que el muerto no pudo evadir. María se salvó por segunda ocasión. Al otro día, el condenado fue tras ella una vez más. María arrojó el peine que se volvió un espeso bosque, cuyas plantas estaban plagadas de espinas. María se salvó por tercera vez. Lamentablemente, el condenado no se rendía y María tuvo que ir a ver al cura, para que le diera solución definitiva. Mantente siempre rodeada de niños, le aconsejó él, los niños son como los ángeles del Señor. Ningún espectro puede acercarse a ellos. Desde ese instante, María decidió que no se iba a separar de sus hijos. Pero he aquí que aún así, una noche el condenado fue a buscarla. Se apareció en un rincón de su casa, asustando a los pequeños y poniéndole a ella la piel de gallina.
Por favor, no me tengas miedo, no voy a hacerte daño, le dijo él. He regresado porque no puedo descansar en paz, después de todo lo malo que hice en vida. Ahora necesito mostrarte algo. Sígueme. La mujer fue tras él hasta el patio de la casa, donde el fantasma le dijo que se pusiera a cavar. Bajo el suelo, encontró enterrado un pequeño cofre lleno de oro y de joyas. En el momento en el que fue desenterrado, su esposo se desbarató convirtiéndose en polvo. Finalmente había hecho algo bueno por su familia y ahora podría hallar el descanso eterno. María y sus hijos vivieron sin preocupaciones por el resto de sus vidas. Historia número 13. La sombra que rondaba por toda la casa. Créditos Portal del Michi. En una ocasión acudieron representantes de la iglesia cristiana a pedir por nosotros. Una chica que los acompañaba se desmayó al ver una sombra detrás del pastor. Esta sombra se aparecía por toda la casa, era muy común verla, usaba un sombrero y vestía una especie de traje, muy similar a la imagen que comparto. Personalmente yo la vi muchas veces, pero en particular hubo una ocasión que en verdad me aterró. Tenía aproximadamente 6 años, mi cama estaba pegada a la pared y enfrente de mi cama había una pequeña televisión. De repente tuve la sensación de que alguien me miraba. En ese momento volteo hacia la pared y pude observar una sombra enorme que se encontraba inclinada mirando hacia abajo, justamente donde yo me encontraba. Fue tanto mi temor que empecé a sentir como si mi sangre se pusiera fría y no pude moverme durante aproximadamente 1 minuto. Después de esto salí corriendo del cuarto. Esta sombra se le apareció a muchas personas que visitaron mi casa, tíos, primos, vecinos, etc. Principalmente se aparecía en el baño. Como dato, el baño de esta casa misteriosamente siempre se quedaba sin luz. Por algún extraño motivo los focos se fundían o el cableado se quemaba. Muchos técnicos trataron de arreglarlo, pero la reparación solo funcionaba un día. También en el baño era donde nos colocaban de cabeza el cuadro de Cristo. Las cosas así siguieron por mucho tiempo hasta que nos mudamos de esa casa. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.